debajo de las calles más románticas del mundo, hay un laberinto. 300 kilómetros de túneles excavados en la oscuridad, paredes construidas con huesos humanos, 6 millones de esqueletos apilados en el silencio, y una inscripción en la entrada que dice: «Deténgase, este es el imperio de la muerte». Pero lo más perturbador no son los huesos. Es lo que ocurre en los otros 299 kilómetros que están prohibidos, donde no hay guías, donde no hay luz, donde en 1793 un hombre entró buscando una botella de vino y su cuerpo no fue encontrado hasta 11 años después. Bienvenido a Historia Maldita. Esta es la historia real de las catacumbas de París, el problema de los muertos. Para entender las catacumbas, primero hay que entender un problema que París intentó ignorar durante siglos. Sus muertos no cabían. En el corazón de París, junto al mercado más grande de la ciudad, existía un cementerio llamado el Cementerio de los Santos Inocentes. Durante más de 600 años, este lugar fue la fosa común de la capital. Generación tras generación, los cuerpos se apilaban unos sobre otros. Literalmente, las fosas comunes podían contener hasta 1500 cadáveres. Cuando una fosa se llenaba, se abría otra. Cuando ya no había espacio, se exhumaban los huesos más antiguos y se amontonaban en osarios improvisados para hacer lugar a los nuevos muertos. Pero París seguía creciendo y seguía muriendo. A finales del siglo XVIII, el cementerio era una montaña. El suelo estaba tan saturado de cadáveres que se había elevado casi 2 metros por encima del nivel de la calle. Los residentes del barrio vivían con un hedor permanente. Las paredes de sus sótanos rezumaban grasa humana. Los alimentos se descomponían más rápido de lo normal por la contaminación del aire. Y entonces, una noche de 1780 ocurrió lo inevitable. El muro de contención del cementerio colapsó. Una avalancha de barro, huesos y restos humanos en descomposición se derrumbó sobre los sótanos de las casas vecinas. Los residentes despertaron con cadáveres entrando por sus paredes. París tenía un problema que ya no podía ignorar: la decisión. El 9 de noviembre de 1785, el Consejo de Estado de Francia emitió un decreto. El cementerio de los Santos Inocentes debía cerrarse definitivamente. Todos los restos serían trasladados a un lugar subterráneo. Pero, ¿a dónde lleva 6 siglos de muertos? La respuesta estaba debajo de sus pies. Durante siglos, París se había construido literalmente a sí misma. Desde la época romana, los habitantes de lo que entonces se llamaba Lutecia extraían piedra caliza del subsuelo para construir sus edificios. Cada catedral, cada palacio, cada casa del centro de París fue levantada con roca arrancada de las entrañas de la propia ciudad. Lo que quedó debajo fue un laberinto. Más de 300 kilómetros de túneles, galerías, salas y pasadizos que se extendían como las raíces de un árbol enfermo bajo toda la orilla izquierda del río Sena. Estas canteras abandonadas llevaban décadas causando problemas. En 1774, una calle entera se hundió sobre sí misma cuando el suelo cedió sobre una cantera olvidada. Casas enteras desaparecieron en un agujero. Luis XVI tuvo que crear una oficina especial, la Inspección General de Canteras, solo para evitar que París se tragara a sí misma. Y ahora estas mismas canteras tenían un nuevo propósito. El 7 de abril de 1786, las canteras de Tombe-Issoire fueron bendecidas y consagradas como osario municipal. Les dieron un nombre prestado de Roma: las catacumbas.
Y entonces comenzó el traslado, la procesión de los muertos. Lo que ocurrió durante los siguientes 15 meses es una de las imágenes más inquietantes de la historia de París. Cada noche, cuando la ciudad dormía, una procesión de carretas cubiertas con telas negras recorría las calles en silencio. Los sacerdotes las acompañaban cantando oraciones fúnebres. Los trabajadores cargaban los huesos de los cementerios más antiguos de la ciudad. Se hacía de noche para evitar el pánico público, para que nadie viera lo que realmente estaba pasando. París estaba vaciando a sus muertos. Los huesos se descargaban a través de 2 pozos de servicio y se arrojaban a las galerías. Al principio, sin orden, solo montañas de huesos cayendo en la oscuridad. Pero este fue solo el comienzo. Los traslados continuaron después de la Revolución Francesa. Continuaron durante las guerras napoleónicas. Continuaron durante las reformas urbanas del barón Haussmann en la década de 1850. Durante casi 70 años, los muertos de París fueron trasladados bajo tierra. El resultado, más de 6 millones de esqueletos. La mayor concentración de restos humanos en un solo lugar en toda Europa. La transformación. Durante los primeros años, las catacumbas eran exactamente lo que suena. Un depósito caótico de huesos. Montañas sin forma, sin orden, sin propósito, más allá de sacar a los muertos de la superficie. Pero en 1809, un hombre cambió eso. Louis-Étienne Héricard de Thury, inspector general de canteras, decidió que aquello no podía seguir siendo un vertedero de huesos. Organizó a equipos de trabajadores para transformar el caos en algo monumental. Los huesos fueron reordenados. Las tibias y los fémures se apilaron formando muros perfectos. Los cráneos se colocaron en filas a intervalos regulares, como decoración macabra. Se crearon columnas, altares y estructuras arquitectónicas hechas enteramente de restos humanos. Se añadieron placas de piedra indicando de qué cementerio procedían los huesos y cuándo fueron trasladados. Se grabaron citas filosóficas y religiosas sobre la muerte en las paredes. Y sobre la puerta de entrada al osario se colocó la inscripción que hoy es famosa en todo el mundo. Arrete, cesticil empire del amor. Deténgase. Este es el imperio de la muerte. Pero lo que Héricard de Thury no podía saber es que entre esos 6 millones de huesos había restos de personas que cambiarían la historia del mundo. Los nombres entre los huesos. Lo que hace verdaderamente escalofriante a las catacumbas es saber quién está ahí. Entre esos millones de huesos anónimos se encuentran los restos de algunas de las personas más importantes de la historia de Francia. Charles Perrault, el autor de La Cenicienta y la Bella Durmiente. Jean de La Fontaine, el fabulista más célebre de la lengua francesa. François Rabelais, uno de los padres de la literatura moderna. Pero también están los protagonistas de la Revolución Francesa. Maximilien de Robespierre, el arquitecto del terror, cuya cabeza cayó bajo la misma guillotina que él ordenó usar contra miles. Georges Danton, el orador revolucionario que gritó antes de ser ejecutado: «Muestra mi cabeza al pueblo, vale la pena verla». Y Antoine Lavoisier, considerado el padre de la química moderna, ejecutado durante el terror a pesar de sus contribuciones a la ciencia. El juez que lo condenó supuestamente dijo: «La República no necesita sabios. Todos ellos, mezclados, revolucionarios y monárquicos, escritores y criminales, ricos y pobres. En las catacumbas no hay distinción, no hay tumbas individuales, no hay nombres, solo huesos. Pero la historia de las catacumbas no termina con los muertos, porque los vivos también las reclamaron».
Y lo que algunos hicieron ahí abajo es mucho más perturbador de lo que te imaginas. La primera víctima. El 3 de noviembre de 1793, en plena Revolución Francesa, un hombre llamado Philibert Aspert bajó a las catacumbas. Aspert era portero del hospital de Val-de-Grâce, un edificio que se encontraba justo encima de una de las entradas a los túneles. Nadie sabe con certeza por qué bajó. La teoría más aceptada es que buscaba la bodega de licores del antiguo convento de los Cartujos, que se conectaba con las canteras subterráneas. Lo que sí sabemos es que nunca volvió a subir. Su cuerpo fue encontrado 11 años después. 11 años, a solo metros de una salida. Fue identificado gracias al llavero del hospital que aún llevaba en el cinturón. Su linterna estaba junto a él, apagada. Las teorías sobre su muerte son varias: que estaba borracho y se perdió, que su vela se apagó y quedó en oscuridad absoluta, que se desorientó en el laberinto y caminó en círculos hasta morir de hambre o deshidratación. Hoy una placa marca el lugar donde fue encontrado, y los exploradores de las catacumbas lo llaman su santo patrón. El primer hombre que entró en la oscuridad y no regresó, pero no fue el último. La cámara perdida. A principios de la década de 1990, un grupo de exploradores encontró algo en las profundidades de las catacumbas: una videocámara abandonada. Cuando reprodujeron la cinta, lo que vieron fue a un hombre caminando solo por los túneles. Al principio parece calmado, pero a medida que avanza la grabación, su respiración se acelera. Camina más rápido. Gira en esquinas sin sentido. Está perdido. Y de repente la cámara cae al suelo. La imagen se congela. El video termina. El hombre nunca fue encontrado. Esta historia, que inspiró parte de la película de terror Así en la tierra como en el infierno, nunca ha sido completamente verificada. Pero hay algo que sí es real. Personas se pierden en las catacumbas con regularidad. En 2017, 2 adolescentes entraron ilegalmente a las zonas prohibidas. Fueron encontrados 3 días después por perros rastreadores de la policía, deshidratados y desorientados, en un túnel a kilómetros de la entrada. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Los catáfilos. De los 300 kilómetros que forman las catacumbas, solo 1,5 están abiertos al público. Eso significa que el 99.5% de este laberinto es territorio prohibido. Pero prohibido no significa vacío. Existe una subcultura en París que lleva décadas explorando las zonas ilegales de las catacumbas. Se llaman a sí mismos catáfilos. Y lo que han construido ahí abajo es una sociedad paralela. En los años 80, cuando la mayoría de las entradas aún no estaban selladas, las catacumbas se convirtieron en el lugar más underground de París. Literalmente. Cada noche, decenas de jóvenes bajaban a los túneles para organizar fiestas, conciertos y eventos clandestinos. Se instalaron sistemas de sonido. Se llevaron generadores eléctricos. Se crearon bares improvisados. Pero eso fue solo el principio. En 2004, la policía descubrió algo que nadie esperaba encontrar a 20 metros bajo tierra. Un cine completamente equipado. Pantalla de proyección, asientos tallados en la roca, un sistema de sonido profesional y un teléfono conectado a una línea funcional. Cuando los agentes regresaron 3 días después para investigar más a fondo, todo había desaparecido. Solo quedaba una nota en el suelo que decía: "No intenten encontrarnos". Los catáfilos tienen sus propios mapas, sus propias rutas, sus propias reglas.
Conocen entradas secretas a través de alcantarillas, estaciones de metro abandonadas y sótanos de edificios privados. Cuando las autoridades sellan una entrada, ellos abren otra. Y no están solos ahí abajo. La policía tiene una unidad especial dedicada exclusivamente a patrullar las catacumbas. Los llaman cataflics, un juego de palabras entre catacumbas y flic, que en argot francés significa policía. Su trabajo es recorrer los túneles buscando intrusos, pero 300 kilómetros son muchos kilómetros, y la oscuridad siempre tiene ventaja. La resistencia y los nazis. Pero las catacumbas no solo han sido territorio de exploradores y fiesteros, han sido campo de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, los miembros de la resistencia francesa utilizaron los túneles como red de comunicación y refugio. Los combatientes se movían bajo la ciudad, invisibles para los ocupantes alemanes que marchaban por las calles de arriba. Pero lo que muy pocos saben es que los propios nazis también usaron las catacumbas. Debajo del Lycée Montaigne, una escuela secundaria del 6º distrito de París, los soldados alemanes construyeron un búnker subterráneo. Es decir, durante la ocupación de París, franceses y alemanes estaban operando bajo la misma ciudad, en el mismo laberinto sin saberlo. Unos luchando por la libertad, otros atrincherados en la oscuridad. Los túneles que una vez fueron canteras, luego cementerios, se convirtieron en trincheras. París sobre el vacío. Hay un dato que la mayoría de los turistas que visitan las catacumbas no conocen, y es quizás el más perturbador de todos. París está hueca. Debajo de la ciudad hay tantos túneles, tantas galerías, tantas cavidades, que el subsuelo es como un queso suizo. Y no todos los túneles están catalogados. No todos los pasadizos aparecen en los mapas. Hay secciones que nadie ha explorado en siglos. Cada cierto tiempo, el suelo cede. En 1774, una calle completa se hundió. En 1879, otra sección colapsó. Incluso en el siglo XXI ha habido incidentes menores. La Inspección General de Canteras, esa oficina que Luis XVI creó hace casi 250 años, sigue funcionando hoy. Su trabajo no ha cambiado, o evitar que París se trague a sí misma. Y mientras tanto, ahí abajo, en la oscuridad permanente, a 14 grados de temperatura constante, los 6 millones de esqueletos siguen esperando. Lo que no puedes ver. De los 300 kilómetros de catacumbas, el público puede recorrer exactamente 1.5 kilómetros. Es decir, lo que ves cuando compras tu entrada y bajas los 130 escalones es el 0.5% de lo que realmente existe. El otro 99.5% está sellado, prohibido, sin iluminación. Ahí es donde los catáfilos encuentran salas con huesos que nunca fueron ordenados, túneles inundados, pozos verticales de 13 metros de profundidad y galerías que no aparecen en ningún mapa oficial. Ahí es donde, en 1871, durante la Comuna de París, un grupo de monárquicos fue asesinado en una de las cámaras. Sus huesos se mezclaron con los millones que ya estaban. Ahí es donde, en algún lugar, entre las paredes de huesos, hay un cráneo que perteneció a alguien que escribió cuentos de hadas, y otro que perteneció a alguien que ordenó cortar cabezas. Y no hay forma de distinguirlos. El robo imposible, una última historia. En el año 2004, 300 botellas de vino fino fueron robadas de una bodega cerca del Jardín de Luxemburgo. Su valor, 250.000 euros. Los ladrones no entraron por la puerta. No rompieron ninguna ventana.
No dejaron huellas. Entraron a través de las catacumbas. Atravesaron los túneles hasta llegar al muro contiguo a la bodega. Lo rompieron, tomaron el vino y desaparecieron de vuelta en la oscuridad. La policía nunca encontró a los responsables, porque en las catacumbas de París no hay cámaras, no hay señal de teléfono, no hay GPS, solo 300 kilómetros de oscuridad, 6 millones de muertos y el silencio. Cada año, más de 500,000 turistas bajan esos 130 escalones. Recorren el 1,5 kilómetros permitido. Se toman selfies con los cráneos y vuelven a subir. Pero lo que ven es solo la superficie de la oscuridad. Debajo de París hay una ciudad entera que nadie controla. Un mundo donde los vivos y los muertos han compartido espacio durante más de 200 años. Donde la historia de una civilización está escrita en huesos, no en libros. Y donde si apagas la linterna, la oscuridad es tan absoluta que no puedes ver tu propia mano frente a tu cara. Deténgase. Este es el imperio de la muerte. Quien escribió esa inscripción no estaba exagerando. Si esta historia te dejó pensando, hay otra aún más perturbadora esperándote. Es la historia de un lugar donde nadie ha puesto un pie en 5 millones de años. Aparece en tu pantalla ahora.